ayer me sacudías las entrañas. 10:39 de la mañana, casi 10:40, ya regresamos con lo prometido, con lo que estuvimos esperando durante toda la semana. Volvemos de la última entrevista que fue a la señora Malva, que bueno, nominó a una ex compañera del secundario, a una compañera de teatro suya, así que le damos la bienvenida a la señora ex profesora Beatriz Budiño. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, gracias Santi, buenos días a vos y a toda la audiencia. Agradezco a la señora Malva que me haya nominado y bueno, aquí estoy para responder lo que me preguntes y para satisfacer la curiosidad de tus oyentes. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a arrancar y como siempre me gusta arrancar el inicio, ¿no? ¿Dónde usted hizo el secundario? ¿Cómo fueron sus años de secundario? Y sus inicios a estudiar los profesorados o lo que haya estudiado. Bien, el secundario lo hice aquí, por supuesto. Desde que empecé primer año, en esa época era de primero a quinto año, me recibí en el año 76, en quinto año, lo hice todo aquí en Marul y desde ese momento me puse la camiseta que la tengo tatuada, digamos, del instituto. Me gustan las señas futboleras que le meten. Por supuesto, vos sabés que soy futbolera. Bien, ese tema ya lo vamos a tocar. Ya lo vamos a tocar ese tema, bien. Bueno, y aquí hice el secundario, la verdad que tengo recuerdos muy buenos, muy lindos de esa época. Éramos 13 en el curso, un curso no muy numeroso, 8 mujeres y 5 varones. Siempre más mujeres que varones. Siempre más mujeres que varones, seguimos la tendencia de todo. Y bueno, en esa época, ya te digo, entrábamos a la 1:30 de la tarde, nuestro horario de salir a las 6, salvo 1 o 2 días a la semana que salíamos 7 menos cuarto, porque teníamos 1 hora más, que era casi siempre los días miércoles o jueves. Y era 40 minutos recreo, 40 minutos recreo, y así. Era bastante. Era, claro, no como ahora que es con módulos de 80 minutos, recién el recreo y todo lo demás. Y era claro. tarde. En invierno, imagínate, salíamos de noche de la escuela, ya casi de noche, porque a las 7 menos cuarto, vos ves cómo está ahora, claro. Es casi ya de noche. Entonces, bueno, pero lindas épocas, con mis compañeros, con las profesoras. También hemos hecho de las nuestras, no te crees que no. Profesores no hemos hecho de nuestras travesuras, ¿viste? Porque uno cuando después está al frente del aula parece que es toda correcta, pero también fuimos jóvenes, adolescentes, claro. Y bueno, con las travesuras propias de esa época, que a lo mejor no son las mismas de ahora, también hacíamos nuestras cosas, ¿sí? Perfecto. Y de esa época del secundario, digo, ¿algún profesor, profesora, preceptora que lo haya marcado, ¿no? Que haya dicho, me acuerdo específicamente de él, de ella? Me acuerdo de todos, de casi todos los profesores, de todos. Es decir, no hay alguno así específicamente de que yo recuerde que me haya marcado, pero te puedo nombrar, qué sé yo, la famosa señorita María Luisa, que era la profe de matemática, la señora Gladys Capellán, que era la profesora de geografía, la profesora Ida de Munizaga, que era la profesora de lengua, castellano se le llamaba en ese momento, claro. La profesora de historia. Bueno, eso tuvimos 2 o 3 profesoras, y la de primer año me marcó muchísimo, que era Marta Borelo, que actualmente fue o es, la verdad no tengo muy presente si es senadora en la actualidad o diputada, algo así, es de San Francisco, y ella es la que me dio el gusto por la historia, porque mi primer pensamiento para estudiar una carrera después claro. de terminar el secundario era un profesorado de historia. Bien. No fue por ese lado. Iba más parecido, digamos. Pertenece a las ciencias sociales. Claro, exactamente. Sí. Y hilamos la siguiente pregunta. ¿Por qué
matemática y geografía, porque si no me equivoco dio las dos materias. Las dos materias. Bueno, eso es un poquito más complicado, pero te lo voy a tratar de sintetizar. Cuando yo terminé el quinto año 76, había sido el golpe militar ese año. Bueno, estaba todo muy revolucionado, en el sentido de que irse a estudiar a Córdoba. Habíamos escuchado de algunos chicos que habían ido antes que nosotros, bueno, problemas, en el sentido, ¿viste?, de que estaban los militares y todo lo demás. Claro. Bueno, mi papá, dos cosas. No, primero, no quería que fuera porque no se animaba a dejarme ir. Y después, si bien yo podría haber ido a parar a la casa de una tía, no tenía todos los medios necesarios como para ir a una pensión o para un departamento. En ese momento se hablaba mucho de la pensión. Claro. Y el año anterior aquí, ese 76, se había abierto el Magisterio Superior, así se llamaba, en el Colegio Santa Teresita de Valparaíso. O sea que yo tenía en el 77 que empezar una carrera terciaria. Y bueno, mi papá, en ese tiempo uno, viste, acá estaba, y claro, como yo tenía la vocación de docente desde muy chica, dije, bueno, no es profesorado de historia, pero es maestra. Y bueno, hice los 2 años y medio en Balnearia del Magisterio Superior, maestra de primaria sería eso. En esa época se llamaba Magisterio Superior, después se llamaba Profesorado de Enseñanza Primaria, ahora no sé cómo lo llaman, pero eran 2 años y medio. claro. Y bueno, y me recibí, recuerdo que mi último día de práctica frente al aula, porque el medio año ese era practicar en las aulas, todo ese medio año, donde te daban en distintos niveles, practiqué un 6 de julio, recuerdo, que era viernes, y al 6 de agosto comencé a dar clase en una escuela de campo, que me vinieron a buscar. Los oyentes capaz que recuerden el nombre Las Averías, donde fue maestra Nancy Chávez durante mucho tiempo, que es de Toro Fugio, un poco más allá, unos kilómetros más allá. Y bueno, no encontraban en la lista, uno se anota en una lista para que te busquen, es decir, inscribirte. Yo todavía casi no me había inscrito, pero como se había acabado la lista para suplentes, necesitaban una suplente, me vinieron a preguntar si yo quería ir. Y así fue como partí para el campo. Los días lunes a la mañana me iba y me volví el viernes a la tarde. La escuela estaba preparada con un dormitorio, una sala para docentes, la cocina, éramos 2 docentes. Me pusieron a dar clases primero, segundo, tercero y cuarto grado. Grado. Grado, porque era maestra. Claro. Quinto, sexto y séptimo daba la otra docente. Bueno, imagínate mi primera experiencia. Yo había hecho la práctica enseñando a un solo grado, vos presentas la clase, toda la maquinita y todo lo demás, todo siguiendo un protocolo, un plan de trabajo. Y allá de pronto me encontré con 4 grados juntos, la mesa de primero, de segundo, de tercero y cuarto, tener que repartir el pizarrón en varios, y mientras a uno le ponía división y al otro le enseñaba a leer y al otro le enseñaba otra cosa, y bueno, me fui haciendo. Así que mis primeros pasos como docente fue ese en el campo, que fue hasta fin de año, el primario. Claro. Al año siguiente seguí en la misma escuela hasta junio, y ahí terminó mi suplencia, así que me vine. Y en julio, desde la puerta, yo ya me había inscrito, y como en el departamento Río Primero había menos inscritos casi siempre que en el departamento San Justo, yo me inscribí en el departamento Río Primero, me llamaron desde la escuela de la puerta, de la localidad de la puerta. ¿Secundario o primario? No, siempre primario, porque yo era maestra de primaria. Bien. Entonces, ahí empecé con un cuarto grado, entonces ya también me iba los lunes, paraba allá en una casa de familia y me volvía los viernes y daba clases así hasta fin de año. Y se me terminó la suplencia, y al año que comenzó siguiente, se abre el profesorado de Ciencias Económicas acá en Balnearia, y a mí me buscan para hacer una suplencia, año 81, de preceptora, porque las preceptoras tenían que ser docentes, en el colegio acá secundario, todo el año. ¿De acá de Marul? De acá de Marul, todo el año.
Bien, entonces mientras hacía de preceptora, a la noche un grupo donde está René, donde iba el profe Ramón, Raquel Fenoglio, que bueno, vivió mucho tiempo acá, ahora vive en Balnearia, Raquel Fosciani, la hermana de Maricel, Mabel Álvarez, su hermana Margarita. Bueno, éramos un grupo que íbamos en 2 autos todas las noches, íbamos y volvíamos, que a lo mejor alguien te habrá contado alguna vez anécdotas de historia de eso. Y bueno, entonces hacía el profesorado en Ciencias Económicas allá, mientras yo acá estaba siendo preceptora suplente. Terminó año 81, se me terminó la suplencia. Íbamos de suplencia en suplencia. Suplencia en suplencia, todavía no había logrado la, como es titular. Bueno, año 82 comenzamos nuevamente a estudiar y la directora, que era María Luisa, saca una licencia y entonces nombrada rectora. En esa época se usaba lo de rectora porque nosotros pertenecíamos a la órbita nacional, creo que lo explicó la señora Margo el otro día, de la SNEP. Claro. Entonces se llamaba rectora. Entonces ella era profesora, es nombrada rectora suplente Silvia Bocco, profesora de geografía. Muy buena profesora de geografía. El padre, el representante legal, que era el padre Vidotto de Arroyito, le dice, bueno, hay que buscar porque vos no podés dar todos los cursos y ser directora. Hay que buscar a alguien. Bueno, se ve que nadie le gustaba o pocos habían estudiado el profesorado de geografía. Y las pocas profesoras de geografía estaban con todas las horas ocupadas. Entonces el padre le dijo a Silvia, busca una docente que está habilitada, por su título docente, está habilitada para enseñar primero, segundo, tercer año, la pones al lado tuyo, la encaminas, vos te quedás con cuarto y quinto para no abandonar del todo la relación, entre dirección y alumnos, para que haya contacto, si no parece que la directora sí, está claro. y demás. Bueno, Silvia Bocco me eligió a mí porque me conocía de cuando yo era preceptora. Y al lado de ella estudié geografía. Es decir, por supuesto que fui autodidacta, por supuesto que leí libros y ella me explicaba y ahí comencé a ser la profesora de geografía suplente mientras durara la dirección de Silvia Bocco. Y seguí estudiando en el profesorado de Ciencias Económicas. Cuando después la señora María Luisa renuncia, ella queda como directora titular y entonces yo paso a ser profesora titular de esas horas que yo daba. Hasta que ella se va, porque no sé si se casa o porque fue la cuestión, y entonces se va a vivir a Miramar, entonces ya le quedaba tras mano venirse hasta Marul, entonces toma horas en Balnearia, más horas en Balnearia y Miramar, donde estaba dando clase ella, y entonces acá yo pasé a ser la profesora titular de geografía, sin título, pero sí con un título habilitante, claro, pero no de geografía, acá en el Colegio de Madrid, desde aquella época. Por supuesto que en el magisterio nos enseñaban de todas las materias, porque en esa época te daban clases, vos tenías que enseñar todo en el aula, claro. ¿viste? La geografía, matemática, historia. Y aparte el profesorado, si bien es de Ciencias Económicas y Jurídicas, teníamos una materia que se llamaba Geografía Económica, que me ayudó muchísimo. El profesor era el licenciado Daniel Constantino, que fue mi profesor. Y así que allí comencé y bueno, fui la profesora de geografía, que muchas veces los alumnos no sabían que yo no había estudiado el profesorado. Claro. Así fue, hasta que después, muchos años después, yo ya estaba casada y tenía mis chicos chiquitos, cuando fue, digamos, la nacional se transfirió a la provincia, entonces como que la provincia, si bien nosotros seguíamos siendo profesores acá, por más que no hubiéramos tenido el título, como exigía cierta capacitación en lo que vos estabas dando. Entonces, en Morteros, la Universidad Nacional de Río Cuarto abre un postítulo para habilitar a todas aquellas personas que sin tener el
título, Claro. valga la redundancia, Podían. podría, para capacitarme, para estar a la altura. Bueno, así que me anoté y viajábamos con otra compañera 2 años seguidos, los viernes al mediodía nos íbamos en auto, dormíamos, teníamos clases todo el día de la tarde a las 11 de la noche, dormíamos en Mortero, después el sábado, todo el sábado hasta las 3 de la tarde y nos volvíamos. Y así lo hice durante 2 años. Es decir, teníamos como algo general y después, determinada mitad del año, nos separábamos. De física o de otra materia y los que eran ciencias sociales, donde estábamos incluidos los de historia, geografía, formación cívica, profesores que no teníamos el título de profesor. Claro. Y ahí hice el título el postítulo, se llamaba, postítulo de ciencias sociales, que reafirmó aún más todo lo que yo había. Claro, o sea que mientras ejercían también Mientras seguían ejercía, estudiando. También me seguía capacitando y seguía estudiando. Y a su vez me recibí a los 4 años, me recibí del profesorado de Ciencias Económicas que me habilitaba para dar matemáticas, contabilidad y todo lo demás. Claro. O sea que por eso tenía los dos. Claro, pienso también cuando el alumno dice, che, el profesor no hace nada, digamos, y hay que ver también los sacrificios que se hicieron antes para uno poder ser profesor y llegar a eso. Y quiero hacer hincapié en una partecita que dijo al principio que habló de, no me importa qué vaya a enseñar, pero yo quiero enseñar. ¿Por qué? ¿Qué es ese amor por la enseñanza? ¿O de dónde nace? ¿Por qué? Yo le llamo vocación, no sé si ahora, sí, es vocación. Yo desde chiquita siempre jugaba a la escuelita y la tenía mi hermana, que era menor que yo, donde la tenía. A la parte de jugar, le hacía hacer las tareas, no porque ella no tuviera capacidad, al contrario, mucha capacidad para hacer las tareas y todo lo demás, pero yo tenía que enseñarle. Aparte había un mandato familiar, como que mi mamá me decía, ayudala a tu hermana a... Claro. Entonces, eso fue una parte. Y después tengo una anécdota, cuando yo iba a 7º grado, estaba el gobierno militar y recuerdo que por primera vez se levantaron los maestros en contra del gobierno militar. Claro. Hicieron un paro de 48 horas, que no sabía yo lo que era un paro, era la primera vez que sabía lo que era una huelga. Muchos, no fue ningún docente, salvo la directora de la escuela, que sí o sí estaba presente. Bueno, algunos papás no mandaron a sus chicos a la escuela porque sabían que no iban a estar las maestras, pero otros que éramos medio sarmientitos o el papá nos mandaba, Claro. yo vivía a 1 cuadra de la escuela, Así no, que así no había que sí otra. o sí tenía que ir. Fui y la directora nos juntó a todos en un aula y nos dio clase ella, a ver qué estaban viendo y bueno, entonces ese era el grado de la mañana. Entonces para los grados de la tarde nos pidió a 3 de 7º grado, a mí y a otras 2 compañeras, que fuéramos a la tarde a ayudarle con los chicos de la tarde porque era más complicado. Claro. Y ahí creo que se me despertó todo lo de la docencia porque a la tarde la directora decía, bueno, vos Beatriz, tomate esta fila de bancos, también habían ido pocos chicos, esta fila de bancos y así que estuve con los de primer grado, con los de segundo, con Claro. los de tercero y yo me sentía re bien. Entonces ahí creo que prendí un poco la llamita. Y en el secundario, que yo te dije recién que eran 5 varones y 8 mujeres, en los últimos cursos, los varoncitos de mi curso tenían la costumbre de que entrábamos al colegio 1:30. Entonces, todos los días a las 10 de la mañana aparecían los 5 en mi casa y yo tenía que haber antes estudiado lo mío. Entonces, cuando ellos llegaban, yo explicaba de Claro. las lecciones que teníamos ese día a la tarde. Entonces tenía que saber historia y les explicaba. Muchos de ellos se iban con las explicaciones mías a la escuela, nada más. Claro. Y bueno, era porque también tenían la capacidad para entenderlo, ¿no es cierto? Si había evaluación de matemática, tenía 2 compañeros que la noche anterior, venían a mi casa y nos poníamos tipo 8 de la noche hasta las 11 y yo tenía que explicarles matemática porque no entendía. Entonces siempre estuve en mí la llamita esa de la docencia. Por eso te digo, mira, muchos dirán como geografía y matemática, que viste, sociales y ciencias exactas. Bueno, me gustaban las 2 por igual. Así Claro. que, y si hubiera sido historia, también. Lo mismo. Perfecto. Y bueno, ya situándonos en los primeros años de titular,
acá en nuestro secundario, digo, ¿cómo fue adaptarse a pasar de chicos de primario a chicos de secundario? También la relación entre los chicos más jóvenes, porque hay una diferencia entre los que recién arrancan el secundario y los que van terminando. Hay Claro. mucha diferencia, yo creo, no sé si mental o por lo menos sí de edad. Entonces eso modifica la forma de enseñar también. Claro, cuando yo empecé en el secundario, que era preceptora, tenía 21 años. Y los chicos que estaban en quinto tenían 17. Claro. Por lo tanto, no había mucha diferencia. Y muchas veces yo era la preceptora o la profesora de lunes a viernes, y el sábado nos encontrábamos en lo que en esa época se llamaba la confitería. Ahora la señora Marlo siempre dice confitería, ¿viste? No, está bien, no hay ningún problema. En esa época era la confitería, bueno, los bailes, pero más que todo el boliche. Y más de una vez me tocó salir con mis alumnos. Ah, Sí, también. yo no iba a tocar temas personales, pero bueno, está bien. No, bueno, eso te digo, Está bien, está bien, está bien. la relación. Y bueno, pero en la escuela Claro. era yo, era Claro. docente. Estaban las dos era lo que- facetas bien estaban marcadas. ellos lo comprendían muy bien. Bien. Sí, o yo se los hice notar, o no sé, o habré tenido cierta autoridad en la escuela que después, bueno, me relajaba y con chicas que les he dado clase, salía los fines de semana. Perfecto. ¿Sí? Entonces había buena relación, digo. Sí, no con todos, vos sabés muy bien que no todos le caemos bien a todos, pero es normal en las relaciones que no todos nos caigamos bien. No, Con obvio, algunos obvio. tenés más afinidad, con otros menos, con otros nada, pero bueno, la relación era la mayoría buena, por supuesto. Vos le preguntás ahora a los chicos, después de 38 años de docencia, que me jubilé con 38 años de docencia, han pasado muchos alumnos, muchos cursos, no solo de acá, 17 años y en Torocugio, así que imagínate también, muchos de esos alumnos han sido colegas míos y he dado clase a la par de ellos y siguen ellos dando clase y yo ya me retiré. Y bueno, pero la relación quedó bien, es decir, fue buena con la mayoría, creo yo. Yo lo veo de mi parte, no sé yo. No, está bien. ¿Y alguna anécdota que recuerde de esos primeros años o de esa época donde viajaban a estudiar entre varias? Oh, mira, anécdotas teníamos muchas. Yo el otro día cuando escuchaba digo, hay gente que tiene muy buena memoria para las anécdotas. Siempre recuerdo a mi compañero Ramón, que siempre fue más amigo que compañero, y él tenía una memoria, ay, siempre se acordaba de las cosas que hacíamos en el secundario. Y cuando nos juntábamos, los del curso, él se acordaba de todo. Le digo, ¿cómo te acordás, Ramón? Bueno, me acuerdo. Yo hay cosas que no me acuerdo. Vos me hablás de anécdotas de la época de cuando yo iba al secundario o cuando daba clase. La que usted elija, a libre elección. Siempre hay una anécdota cuando yo estudiaba, que no te voy a dar nombres, porque están acá viviendo cerca, en Marul, pero quinto año, un compañero no había almorzado, no sé qué, se llevaba, éramos, si bien teníamos kiosquito, viste, no eran los kioscos como tenían ustedes, como tenía cooperativa, bueno, nos sabíamos llevar algo de comida nosotros en un tiempo, o cada uno se llevaba. Y un compañero se había llevado un sándwich grande, Importante. así, de 2 bollos, importante, con queso, mayonesa, fiambre y demás. Y lo tenía puesto en la parte del saco. En esa época se usaba el Claro. saco. No es el mejor lugar para guardarlo. El saco, no, ahí, pero nadie sabía. Salimos al recreo, él deja el saco colgado en el banco y un compañero de él nos dice a las chicas, porque sabía que nosotras, algo que no hace. ¿Ustedes saben que tienen un sándwich? ¡Oh! ¿Para qué? Ese recreo era de 5 minutos, no tuvimos tiempo Claro. de hacer nada. Al otro recreo el sándwich seguía intacto. Entonces, 2 o 3 amigas fueron a robar el sándwich y nos fuimos atrás donde estaba, ahora no está más el colegio como era en esa época, pero donde
estaba el aula que está allá en contra, que no recuerdo, ustedes no fueron nunca a esa aula, pero aquella que está allá en contra de, ¿viste donde está el aula del primer año? La otra que está al Claro. lado, ahí había como un galponcito donde se guardaban las cosas de educación física, el galponcito le decíamos nosotros. Sí, Y atrás estaba donde se hacía en educación física. Entonces nos fuimos todos atrás y nos repartimos el sándwich y lo comimos. claro. Y tuvimos mejor idea que envolver en el papel del sándwich un casco. Y se Bien. lo pusimos en el sándwich. Cuando el señor fue, el compañero a buscarlo, se encontró con el casco. Ah, se había endurecido un poco el sándwich. Sí, estaba un poco, ese día creo que no pudo comer nada. Perfecto. Entonces, ese día, después nos enteramos que se cruzó la vecina que tenía una farmacia y dice, ¿cómo puedo vengar? Y la venganza fue, estaban los famosos cajitas chiclets amarillas así, los chicles, los que son de mi edad se pueden acordar, y compró chicles laxantes y le puso chicles laxantes en lugar de. Por supuesto que con la complicidad del mismo compañero que nos había avisado del sándwich. Claro, era neutral eso. Él jugaba para los dos bandos. Dijo, chicas, se trajo chicles hoy. Bien. En el recreo largo de la escuela, porque había el recreo cortito y el recreo largo, se vendían sándwich los días miércoles en una ventanita donde estaba el galponcito. Y yo no me podía quedar con mi sándwich. Así que yo fui a comprarme el sándwich y después me iba con las chicas a comer los chicles. Claro. Cuando yo fui, no me dejaron ninguno. Que Había resulta ser. uno había comido 2, otro había comido 3 y todo con el chicle, qué sé yo. Y él no decía nada, ya. El otro día faltaron 2 compañeras. Porque y yo fui porque yo no había hecho nada, no había logrado llegar a los chicles. Claro. Gracias a Dios. Me enojé con mis compañeras en ese momento. Dice, che, digo, ayer me di el sándwich y hoy no me dieron los chicles. Bueno, menos mal. Menos mal. Esa es una anécdota que todavía hoy, después de 40 años de recibido, nos acordamos y nos reímos. Y bueno, Es muy buena. Siempre esa anécdota. Perfecto. Y yéndome ya para la parte de la faceta de profesora, pero incluyendo un poquito del tema familiar, digo, ¿cómo y de qué manera influyó sus hijos dentro de su carrera, ¿no? Porque obviamente ser madre marca un poco un antes y un después en la vida. Bueno, sí, mis pobres hijos, no es lo que quise dar así, hijos de docentes se decía en esa época, criados por niñeras o por los abuelos, porque Claro. vos tenías clase, tenías reunión de profesores, aparte yo de dar clase y de estudiar en el profesorado, después cuando yo me recibí, antes de casarme, había el escritorio de la cooperativa Tamberas y entré a trabajar por haber estudiado contabilidad en el escritorio para hacer los balances y todo Claro. lo demás. O sea que yo tenía el trabajo mañana, tarde y noche, porque me iba a estudiar el profesorado. Yo ya había empezado ahí, 14 años estuve trabajando en una cooperativa. También en la cooperativa eléctrica y en cooperativas Tamberas, porque el mismo contador, como se hacía cargo de las dos, de 3 cooperativas, llevó todo allá. Después, bueno, se volvió a separar. Claro. Así que mis hijos, bueno, las abuelas, en la época que yo hacía el postítulo eran chiquititos, así que el papá con las abuelas, tanto mi mamá como la mamá de Raúl, me cuidaban porque era el fin de semana. Y después siempre tuve niñera para que me ayudara a cuidarlos, para poder ir a dar clase, para poder ir a trabajar. Y bueno, siempre fui madre también de dar clases, la docencia también la tenía en mi casa, así que bueno, para enseñarle a los chicos, hacer las tareas, yo era la encargada, Claro. hasta que empezaron el secundario y no solo eran mis hijos, sino que eran alumnos. A eso Y quería a eso llegar. quería llegar vos, yo ya sé, me di cuenta. Es difícil, a lo mejor otros te dicen que no, pero para mí fue complicado. Primero porque si bien mis hijos fueron muy buenos alumnos, los dos fueron escolta de bandera, así que, y en ese tiempo se votaba y era por promedio también, o sea Claro. que no,
yo no pude hacer nada, lo que salía, era así, no influía en nada, pero sí me influía a mí en el hecho de dar clase. Claro. Porque, por ejemplo, en las evaluaciones, si bien estaban escondidas bajo 7 llaves, las evaluaciones y todo lo demás, a la hora de poner la nota, que yo corregía, estaba entre un 7 y un 8. Y mis hijos sufrieron que yo les pusiera el 7 y el 8. Claro. Siempre tenía ese temor de que alguien dijera, ay, porque es el hijo de la profe, le pone la nota más alta. Porque eso se piensa y se dice. Se dice. Y a lo mejor se merecía el 8, o a lo mejor se merecía, como en la época de ustedes, tenemos 7.50, a ver, te hago 2 preguntitas y después la famosa preguntita. No existía en ese momento. De los 50 centavos. Sí existía, poco, pero, viste, bueno, nunca me lo reprocharon a eso mis hijos, voy a ser sincera. Ellos nunca lo padecieron, yo sí. Yo sí lo padecí. Así que, pero bueno, pasaron su secundario creo que bien, y bueno, después ahora ya con sus carreras y todo lo demás, así que, pero te influye, sí, te influye. Claro, perfecto. A mí me influyó, a lo mejor hay otros que no y saben separar. El amor de madre y el amor de ser docente, yo no lo podía separar, en mi casa seguía siendo la docente. Claro. Y lo tenía que llamar a mi hijo, uno era más dormilón que el otro, y decirle, dale que hoy tenés prueba de historia, ¿qué haces? ¿Repasaste o no repasaste? Claro. Y fue en los primeros años de tomarle las lecciones y demás. Eso sí, las notas yo les ponía, nunca se las firmé yo, siempre se las firmé el padre, así que ellos tenían la obligación de todos los viernes mostrar la libreta a su papá. Sí, o sea, no podían esconderla, digamos, porque... No podían esconderlo porque sabían que la libreta iba sí o sí los viernes, claro, y demás. También hubo notitas, ¿viste? Por lo que el alumno hizo tal cosa, o claro, se había escapado a comprar un bizcocho. Claro, o sea, todo lo que pasara se iba a enterar a la madre, porque siempre estaba ahí, digamos. Siempre. ¿Nunca se escapó un mamá adentro del secundario? No que yo recuerde, no, siempre fue profe y demás, y incluso hasta intercambio de opiniones fuertes, subidas de tono, pero no por ser madre e hijo, sino por el tema que estábamos tratando. Y claro, bueno, a veces sí, entonces bueno, pero tenían que pelear a veces por un compañero, por algo. Especialmente uno de ellos, el mayor, él no tenía ningún problema en pararse y decir lo que tenía que decirme a mí, aunque fuera su mamá, ¿no? Perfecto. Y bueno, yo no había represalias en casa, pero a veces sí tocábamos el tema. Claro, y decía, vos había revancha. Pero vos, dice, ¿no te parece que...? Y bueno, a veces le hacía yo ver, entrar en razón, y a veces, ¿por qué no? No era que yo siempre tenía la razón. Claro, claro. También él me hacía ver las cosas. Claro, estaba la revancha en casa. Pero no era revancha de castigarlo porque me había hecho tal cosa, sino que a lo mejor continuábamos hablando del tema y él me hacía ver, vos no te das cuenta de tal cosa. Y después que ellos pasaron el secundario y ya se fueron a estudiar a Córdoba, me enteré de cosas que pasaban, porque ellos después me lo contaron. Pero ellos siempre fueron fieles a sus compañeros, siempre. Nunca vinieron a casa y decir, che, fíjate que el que te copia es tal. Claro. Fíjate que no, jamás. Eran fieles entre ellos y hay cosas que no han contado nunca ni me las van a contar tampoco. Claro, se las llevan. Se las llevan. Perfecto. Y bueno, a lo largo del secundario, de sus, si no me equivoco, dijo 38 años de profesor 8. Sí, contando el primario con el secundario, claro, 38 años. ¿Dio clases a promociones a sextos o quintos años o siempre fueron los primeros? ¿Sí? Bueno, entonces de ahí va la siguiente pregunta. Promociones que se acuerde. Obviamente, acá el profesor siempre tiene el chip de yo me acuerdo de todas las promociones, pero acá nos sacamos el chip y esas promociones que se acuerde para bien o para mal. No hay para mal. No hay ninguna, y no es para quedar bien ni para decir, no hay promociones para mal. Con todas tenía, sí, como te dije, si bien son promociones en general,
son personas, individuos con las cuales tenía una relación, con algunos un poco mejor, con otras no tanto, con otras chocábamos más, con otras teníamos más afinidad, pero no había así promociones con las cuales me llevara todo el grupo mal. Por ejemplo, me recuerdo de una promoción que me invitó al viaje de estudios y fui y salí al boliche con los chicos allá, y allá no era la profe, allá era Beatriz y Claro. la Beatriz. La Beatriz. Vos sabés que acá se usa mucho el Sí, acá no. Así que era la Beatriz y me invitaron al viaje de egresados y fui con ellos. Y por ejemplo, fue, si no me equivoco, porque la memoria está un poco oxidada, para no decir que ya tiene varios años, las neuronas muy gastadas. No sé si no fue la misma promoción que salió la anécdota en el librito de los 50 años, que yo siempre me acuerdo, parece que era de Mauro Suárez, Fernando Campo, me parece que era esa la promoción, Silvana Medina, mira vos que le daba clase, toda esa chica, vos me puedo nombrar, mira vos quién era la que le daba clase, no sé si no está tu mamá también, ahora que me acuerdo, no Fabiana, estaba Fabiana, bueno sí, me parece, tu mamá te puede haber contado, me parece que es esa la promoción que yo había ido a dar clase y tenía 2 horas seguidas, pero entre medio tenía un recreo, entonces di un tema y después los reuní en grupo para que trabajaran en grupo y yo iba y venía. Y siempre había un banco que sobraba o 2 en la escuela. Y bueno, yo daba vueltas, yo me sabía sentar en el banco, pero eso, ahora no. Me fui al recreo, cuando volvimos, seguían, no habían terminado, les di un tiempito más para después exponer o más o menos para intercambiar lo que había hecho cada uno. Y yo no me di cuenta de que estaba el banco ahí y sí me senté en el banco. Y en el momento en que me fui apoyando en el banco, empecé a ver las caras, así. Claro. Perdón, los de la radio no me ven la cara, pero ¿cómo decirle lo que yo estoy haciendo, ojo grande y demás? Y cuando asenté en el banco, chac, así para atrás. Porque el banco estaba roto y me lo habían armado exclusivamente porque sabían que yo me iba. Claro, se estaba planeada la situación. Entonces estaba planeado. Entonces mientras iba cayendo esa décima de segundo, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué vergüenza! Lo primero que pensé fue en la vergüenza y es como que no pensé en el golpe, que gracias a Dios no fue nada, porque me podría haber golpeado tranquilamente y hoy no estarías hablando conmigo, pero bueno, y caí y digo, ¿qué lección les doy? Y me quedé quieta. Bueno, no, el susto, salir los chicos desaforados, ir a rectoría, pedir agua, que yo me había desmayado y todo lo demás, hasta que bueno, me levanté y dije, estoy bien, pero ahí les di la lección y bueno, fue... Bueno, y ese grupo me invitó para ir de viaje. Ay, Yo no sé si fue por eso o porque realmente tenían una buena relación conmigo y me invitaron para ir al viaje, así que pagué mi viaje, por supuesto lo pagué, no fui de regalo. Y fui con ellos al viaje de estudio, fuimos a Bariloche, y allá nos íbamos a Cerebro y a todos. Sí, a todos los lugares. No sé dónde. Y bueno, y sí, ningún problema. Pero con todas las promociones, hay alumnos que todavía después de muchos años, recuerdo de que, bueno, el programa de geografía ha cambiado durante mucho tiempo fue de una forma y después en estos últimos años ha ido variando el temario, lo que teníamos que dar, la currícula. Pero durante muchos años se enseñaba en primer año geografía en general Asia y África, en segundo año era Europa y Oceanía, en tercer año era América y en cuarto y quinto era Argentina. Y bueno, Europa y Oceanía era Europa y Oceanía, y era ver que después se sacó de la currícula. Y yo recuerdo haber ido al banco y con exalumnos que trabajaban en el banco, que fueron empleados del banco, y yo entraba y decía, el río que pasa por Rusia y que desemboca en el océano, mar glacial ártico. Y, es decir, ellos me preguntaban a mí, dice que se lo habían metido tanto que se acordaban de todo eso, o los Alpes y demás. Es decir, así, anécdota. Con chicos hoy me saludo por
Facebook y lo saludo por el cumpleaños y me dice, hola profe, gracias profe, ¿cómo andás profe? Y todavía sigo siendo la profe a pesar de tantos años. Y te digo que cambio la currícula porque cuando vos fuiste a la escuela ya no se enseñaba eso cuando vos fuiste al secundario. Entonces yo incorporé, sin estar en el programa, en cuarto año, incorporé Asia, África y Europa y Oceanía porque no podía ser que no pudieran conocer esa parte del mundo que también existe y en el cual mucho no lo miramos. O sea, todos nos acordamos de las famosas pruebas de todos los países y todas las capitales, que bueno, a ver, si uno se pone a pensar en América o en Europa, más o menos por cultura general las conoce, pero uno cuando se va a África, a Asia, que hay no sé cuántos países, se complica. Y claro, yo pienso, si antes era currícula, digo, Sí. tenías más tiempo, lo veías más a Claro, profundidad. yo se los daba en el primer mes, trataba de darlo todo. Y yo no sé si es con tu curso que yo falté ese primer mes y quedó una suplente o No, con nosotros entonces no. era con otro quinto, con el quinto que se recibió después al año siguiente de ustedes. Y que en cuarto yo se los daba. Yo lo incorporé yo para poder, bueno, por supuesto, la currícula, imagínate, era todo un año para Europa y Claro. Oceanía, o sea, todo, geografía física, geografía económica, imagínate, en geografía física es re largo porque entra todo lo que es montaña, llanura, Sí. todo el relieve, más todos los ríos, más todos los climas, más todo, ¿viste? La parte de vegetación y demás, más la geografía económica, más la geografía de la parte de urbana y rural. Claro, Entonces, mucho. Era mucho, entonces en 2 años yo trataba Claro. de comprimirlo o por lo menos para que tuvieran un pantallazo, porque siempre recuerdo que en cuarto año la geografía mundial. Entonces ustedes empezaron a hablar de los 7 tigres asiáticos y decían Hong Kong, Taiwán, y me iban a mirar y me decir, ¿dónde está eso? Claro. Entonces tenían que tener por lo menos una idea de dónde era eso. Claro, perfecto. Y sumado a después tener que cambiar el chip y ir a dar matemática, que era, no sé si pareció, pero tenía que dar vuelta la cosa. Claro, matemática yo vi en Toro Pugio desde que se abrió el anexo. Yo estaba dando clases en mis horas de geografía aquí, había hecho una suplencia en el colegio de Santa Teresita, había hecho, mientras era titular también tenía unas horas, había hecho unas horas en el profesorado que estaba a la noche, que se recibían de administración de empresas, porque por mi carrera de ciencias económicas lo podía hacer. Hasta que un año, bueno, cuando se decide abrir el anexo, la señora Malva, directora, y el señor representante legal, que era el padre de Ascuet en esa época, me hablan para yo empezar a dar clase de matemáticas, porque lo tenía el título. Y bueno, dije que sí, así que empecé a viajar a Toro Pugio un día a la semana, porque era un solo curso. Claro. Imagínate, después se agregó el segundo, después el tercer año, y durante un bastante tiempo fue el CBU, El que le CBU. decían, y después los chicos salían a terminar, los que querían terminar el secundario, a Arroyito, La Puerta, Villa Fontana, donde Marul. Y bueno, di clase y después empecé con cuarto año, quinto año, y vino el cambio de otra vez de currículo de geografía, donde empezamos 5, solamente geografía en primer año, después en segundo año solamente historia. Claro, La verdad sí. que teníamos Sí, sí, muchas sí. horas. En tercero era mezclado cuarto y quinto y ya sexto se sacó geografía. Sí. Entonces yo lo daba hasta quinto y me ocupaba muchas horas y con las horas me pasaba ya. Entonces la señora Malva me llamó y me dijo, bueno, tener la oportunidad de tener muchas horas de geografía y todas las horas de geografía acá y tener solamente de primero a tercero o de cuarto a sexto allá, o te tomas todas las de matemática y dejas geografía. Bueno, no, preferí, me quedé con todas las de geografía aquí en Marul y preferí primero, segundo y tercero allá. Y ahí es donde empezó en cuarto, quinto y sexto la señora Vanina Claro. a ir a viajar para allá a Toro Pugio. Y no, cambiar el chip, bueno, el problema era cuando yo tenía que hacer planificaciones. Tenía que hacer planificaciones para 5 cursos acá, más 3 cursos allá, imagínate 8, no podía, porque hubiera sido la misma materia, era fácil, la misma planificación de acá, podía con ciertos cambios planificar, porque vos planificás de acuerdo
grupo de alumnos que tenés también. Si bien los temas son los mismos, vos a veces en el primer año que se llama el primer tiempo que se llama de ambientación, vos más o menos ves el grupo que tenés. Claro. Y bueno, pero no, tenían que hacer y cuando tenían que pasar las notas para todo y corregir las evaluaciones para todo, así que fue bastante. Claro, y recién hablábamos del tema promos y ahora vamos a ir un poquito más específico, vamos a ir a atacar un poquito más, digo, alumnos. No hace falta dar nombres, yo no exijo nombres, pero alumnos que la hayan marcado para bien y para mal. Porque yo te dije, no hay alumnos. Vos fuiste mi alumno también y vos viste que vos a los docentes con algunos tenías más afinidad y con otros no, y yo también con los alumnos tenía más. Traté, no sé si lo logré, de no hacer diferencia, lo mejor hice sin darme cuenta, y bueno, pido disculpas si lo hice, pero a lo mejor a algunos los veía más interesados y a lo mejor puede haber dedicado más. Pero así alumnos que me hayan marcado, no tengo anécdotas. Por ejemplo, yo tenía un alumno que en quinto año no me daba bolilla porque él tenía siempre un libro de una enciclopedia arriba de su escritorio, de su banco, leyendo historia, porque apasionado de la historia. Y yo explicaba o daba un tema y a mitad frenaba y le decía al alumno su nombre o con su apodo que era más conocido, le decía: decime de qué estoy hablando, ¿viste? Cuando hablas con ese famoso, ¿qué estoy hablando yo? Y él, sin levantar la vista del libro, me explicaba lo que yo había estado diciendo. Claro. Hoy es profesor de historia, licenciado y todo lo demás, pero tenía una capacidad. Ya estamos, yo no sé ya cómo sabemos, hacía. Ya sabemos de quién estamos hablando. Tenía una capacidad, yo no sé cómo hacía, pero por ejemplo, eso, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que a mí me asombraba y yo decía, pucha, pero ¿me está escuchando? Y bueno, claro. Fueron muchas veces que lo frené y muchas veces que también, bueno, hasta que a veces le decía, te guardás lo que tenés claro. ahí y te pones, bueno, las pruebas las tenía que hacer indefectiblemente, las evaluaciones escritas, y también tenía que pasar a decirlo oral, porque vos sabés que yo era mucho de oral, mucho de escrito, tenía la vieja escuela, quizás ahora sea distinto, no sé, pero bueno, de año. Y bueno, ese era un alumno que no es que me marcó así, pero que lo recuerdo por eso, la capacidad que tenía para hacer dos cosas a la vez y me decía tal cual lo que yo estaba hablando. Claro, si no es tanto de cuál fue bueno, cuál fue malo, pero siempre está el que este curso, está este que, o está y este siempre, que, mira, este se interesa mucho, me gusta darle clase. Siempre pasa eso. Yo a veces entraba a algún curso y yo sabía que iba a tener ese alumno que me iba a o no hacer caso, o no hacía las tareas, o se levantaba y paseaba por el aula. Tuve de esos. Imagínate tantos años dando clase. También fui directora del colegio, te aviso, no sé si vos lo sabías. No, quiero escuchar. No lo conté, mira. Quiero escuchar. Fue un solo año. En el año 89, la directora titular saca licencia y buscaban una suplente y mi padre Julio Ferreira me buscó a mí como directora. No sé si la había buscado antes la señora Malva, no recuerdo eso. Y me buscó a mí y le digo, ay, padre, le digo, yo amo estar al frente del aula. Porque es cierto, es amor lo que yo sentía estar al frente del aula. Yo me sentía, pero realizada, me encantaba. Yo amo estar, no me veo atrás del escritorio haciendo papeles y no ir al aula y estar, bueno, por favor, le hice la suplencia, eran 6 meses, era hasta junio y nada más. Y basta. Bien, en junio renuncio a la directora titular. Entonces me dice, padre Julio, no me obligues ahora a salir a buscar rectora, no sé, rectora. Habíamos hecho un trazo de Julia. Bueno, yo lo hago, pero hasta fin de año y después busque otra.
Vos me preguntás, pero estabas... Yo me iba a jubilar quizá como directora si hubiera seguido como directora. Y bueno, tenía otro... Se ve que no era lo mío. No era lo mío. Yo amaba entrar al aula, yo amaba estar con mis colegas, me encantaba charlar y qué sé yo, y estaba en otra posición que no me gustó. Bueno, y eso que no era el trabajo que tienen actualmente o que en los últimos años, donde era mucho más papelería y todo lo demás. Y bueno, llegó fin de año y le digo, padre Julio, yo cumplo mi palabra, usted cumpla la suya. Bueno, ahí fue donde me recuerdo siempre que fuimos a la casa de la señora Malva, allá donde vivía, que tenía los chicos, ella no daba clase acá. Fuimos los dos a hablarle y bueno, ella no aceptó en ese momento, que después fue nombrado el doctor Bertossi, que era, creo que lo nombró la señora Malva el otro día en la charla, que era el abogado de la cooperativa eléctrica y que vivía acá en Marul. Entonces él tenía su pasón de docencia porque él daba clase, había dado clase en la Universidad de Córdoba. Entonces fue rector él y después él renuncia, no sé, por problemas personales o qué, y ahí es donde nombran a la señora Malva como directora. Bueno, estuvo 26 años frente al colegio. Yo nunca me sentí mal por haber dejado, al contrario, yo estaba contentísima. A mí me gustaba dar clase. Perfecto. Y bueno, para cerrar el tema de los alumnos, digo, alguna anécdota, que no quiero que esta se escape, digo, con relación al tema futbolero. Porque yo recuerdo que es una de las profes que más sentía, por así decirlo, la parte futbolera. Sí, porque bueno, todo el mundo sabe que yo soy fanática de River y me hizo mi papá era fanático de River y no tuvo varones, tuvo 2 niñas, entonces yo tenía la obligación moral, como él no tenía varón y yo sabía que le gustaba, yo me sentaba al lado de él a escuchar los partidos de fútbol por radio. En esa época era la radio. Y le llevaba en un cuadernito o cuaderno, le llevaba toda la estadística de los jugadores de River que compraba, que venía, qué sé yo. Y en mi casa se compraba la revista Goles en esa época, como era el gráfico, ¿te acordás? Claro, sí, bueno, era una revista que se llamaba Goles. Y yo me las leía de punta a punta, así que sabía de automovilismo, de boxeo, de tenis. En esa época el tenis, cuando yo no era mucho, el tenis explotó después con Guillermo Vila y todo lo demás, pero antes, viste, no, pero sí, de boxeo, podría nombrar, qué sé yo, los boxeadores, incluso levantarme a ver las carreras de Reutemann en su época, cuando eran a la mañana, que eran en otro país donde la diferencia era mucha, o ver las peleas de Monzón o de Bonavent, de Galíndez, y me acuerdo de mucho de Galíndez, y por supuesto del fútbol. Yo conocí a los jugadores de varios equipos porque jugaban contra el River. Y sí, anécdotas futboleras. Tengo un alumno, actual profesor del colegio, muy también fanático del equipo ese que perdió la gran final en Madrid, del 9 de diciembre. Bueno, ese equipo, bueno, es que cuando jugaba River contra ese equipo, bueno, siempre estaba como venía yo a la semana siguiente, quién era el que iba a cargar a quién. Claro. Y un día llegué a la escuela, entré al aula, salió todo silencio, algo raro, ¿viste? Sí, silencio. Y entro así y arriba del escritorio un toallón grandote del otro equipo. Y digo, bueno, me imagino, no me acuerdo lo que habré dicho en ese momento, algo habré dicho que me imagino de quién es ese toallón. Vení, tocayo tuyo, retirarlo. Y bueno, otras veces, por ejemplo, de cargarme en el aula o de decirme, entonces cuando jugaban y yo el lunes iba, que había ganado mi equipo, entonces yo, por ejemplo, a veces un día me acuerdo que con uno estábamos así siempre de punta y entonces saqué del maletín un caldo de gallina, le dije, no sé si vos lo necesitás, querés hacerte una sopita, que se llama, bueno, pero siempre fue con onda. Folclore. No, el folclore es normal y natural, incluso al día de hoy, ¿no? Sí, sí. Sí, yo recuerdo también compañeros míos que han llevado camisetas y han colgado. También, y que yo las tenía que mirar, bueno, nada que ver, y entonces, bueno, sí, no de pelearme, de discutir, ni nada por el estilo, pero
todavía sigo en lo mismo, no cambié. Menos después del 9 de diciembre, ni te cuento, todavía estoy en aquella viviendo eso. Perfecto. Ya dejando de lado el tema de los alumnos, vamos a hablar un poco de los compañeros, de los colegas, digo, profesores, compañeros de usted que la hayan también marcado, digo, para bien, porque para mal no creo, pero digo, para bien en el sentido de que hayan sido un poco, ¿usted ha aprendido de ellos o ellos han aprendido de usted? Ah, sí, muchos. A lo mejor quedo mal nombrando a algunos, pero yo empecé muy jovencita, como te dije, era preceptora a los 21 años, tenía los alumnos y bueno, y después el otro año empecé a dar clase y muchas de mis profesoras, algunas de mis profesoras eran colegas mías Claro. después, así que imagínate. Por lo tanto, tengo buen recuerdo de ellos y como me pasó después, se fueron yendo las profesoras y quedé yo como una de las más antiguas y empezaron a entrar las maestras, profes que habían estudiado conmigo, vos sabés, Silvana, bueno, como preceptora, Silvana, María Cecilia, Giovannini, Tere Murature, Patricia Cabral, todos estudiaron conmigo, fueron Marcela Gómez, que está en Toro Pugio, Gisela Robledo, Andrés Constantino, Santiago Costa, todos pasaron por mis manos, digamos, frente mío. Entonces, de pronto, era una colega. Y de la época en que yo trabajé con las que habían sido mi docente, Silvia Bocco no fue mi docente, por ejemplo, ella entró al colegio después que yo me había recibido, pero ya te dije, fue la que me inició en el camino de la geografía, la que le estoy eternamente porque me hizo gustar muchísimo y que me enseñó. Pero de esa época, qué sé yo, la señorita María Luisa, que todavía vive, está en la puerta, que yo, René creo que la nombró mucho. Sí. Bueno, era una profesora, la que, qué sé yo, la señora de Munizaga, que era vecina mía, y bueno, era mi profesora de lengua, me daba en 7º grado y después me daba en el secundario, y bueno, también en la parte de lengua y de literatura, de hacerme gustar los libros y de todo lo demás. Muchos profesores. Con Malva somos contemporáneos porque llevamos 6 meses nada más, así que ella entró en el año 91 a ser directora, ya éramos colegas, no es que tenemos, pero bueno, también aprendí con ella mucho, porque ella también, como te dije antes, cuando no estábamos al aire, que es una de las personas como yo que se puso la camiseta del colegio y defenderlo. Siempre recuerdo el día que me despedí, que yo me jubilaba, del que era 5º año en esa época, y un alumno, vos sabés, porque yo tenía la costumbre de preguntar siempre cuando iba a terminar el año, siempre le preguntaba, especialmente en 5º año, qué cosa le había gustado, qué no y demás. Pero esa vez me jubilaba yo y me jubilé un 4 de agosto, me acuerdo, fue mi último día, y en esa semana fue la despedida con todos los cursos, y me despedí del 5º año que se recibió después que ustedes, la promoción después que ustedes. Bien. Y cuando iban diciendo así, siempre recuerdo un alumno que no pudo hablar nada y vino y me abrazó y lloraba desconsoladamente. Eso es un recuerdo muy lindo. Y uno que dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y me dijo así con una cara, ¿viste? Así, los brazos cruzados mirándome, digo, ¿con qué me saldrá? Claro. Y no empezaba, ¿viste? Yo le daba el tiempo para que empezara a hablar y no empezaba, me dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? A principio de año se nos fue la señora Maura, ahora se va usted y en 15 días se nos va el profe Raúl, Rulo. Dice que se jubiló 15 días después que yo. Claro, Dice, claro, yo estaba en 6º todavía. Claro, estabas en 6º, usted era de 5º. ¿Se van los 3 pilares? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Pero los 3 pilares de viejo, debe ser de años del colegio. Y bueno, bueno, eso me acuerdo siempre que me marcó, y lo que también me emocionó mucho, que las 3 promociones que después de que yo me jubilé, la tuya, la que siguió y la que es la promoción de que se 17, 18, 19. el año pasado, 17, 18, 19,
me siguieron invitando a su fiesta de egresados como si yo hubiera sido todavía la profesora del curso. Lo mismo me pasó en Toropugio. En Claro. Toropugio también me siguieron invitando a su fiesta de promoción y de todo lo demás. La verdad que he hablado poco de los chicos de Toropugio, tengo buenos recuerdos, se trabaja maravillosamente allá en Toropugio. Son poquitos de distintos. Sí, pero no, cuando yo me retiré eran varios, tenía tal vez cursos de 10 o más, o sea que dentro de todo, cuando había cursos de 3 o 4, he tenido cursos de una sola y otros cursos de 10 o 12, más o menos bien. Y de la encuesta tuya que vos iniciaste, yo no me había enterado y me enteré porque yo estaba cenando, fue en el verano, creo que lo hiciste en febrero. Sí, no por sé, ahí. Por ahí debe ser. Yo estaba cenando y me llega un mensaje, un messenger, ¿no? Por WhatsApp, porque no tengo el teléfono, esa alumna no tenía, mi ex alumna, no tenía ni mi teléfono ni yo el de ella. Y veo por Messenger y digo, oh, mira esta chica, qué sé yo. Miro, no soy de mirar mucho el Messenger, y miré y tengo un mensaje así que lo tengo guardado, que me dice, hola profe, ¿cómo está? Porque a pesar de pasar los años, usted sigue siendo mi profe, usted sabe que en la radio de Marulo, en encuesta, dice, y usted... No te voy a decir nada porque no te voy a decir todo lo que me puso porque me daría vergüenza, no vergüenza, pero me emocionan todas las cosas porque ella ya no es alumna, tiene sus hijos y sin embargo todavía me recordaba a mí como profesor y como persona, porque dice usted no hacía diferencia, todos éramos iguales y siempre queríamos que fuéramos todos juntos y se detenía, a pesar de sus extensas tareas, me puso, imagínate matemática. Pero bueno, y ahí me enteré yo de la encuesta, que nunca la pude ver, porque creo que la pusiste en las historias y ya habían pasado, no pude verla, pero me enteré por eso de lo que había pasado. Y entonces dice, yo voté por, no sé si ella votó o yo habría votado por usted, no recuerdo bien eso, pero sí. No, si está acá es por algo. Porque la han mencionado bastante. Que debe ser. Sí. No tengo idea. Sí, sí. Y bueno, teniendo en cuenta, digo, la trayectoria de que usted dentro de los años siempre fue de primero a quinto o de primero a los últimos años, digo, ¿cuál es la diferencia o qué diferencias importantes hay entre dar en un primer año donde entran, yo recuerdo por ejemplo la mía, eran como 30 y pico, a terminar un sexto año o quinto año donde ya cambia la cosa? Claro, sí, era complicado cuando entraban a primer año toda esa cantidad que vos decís, porque venían como lo normal, con distintos niveles, porque todos tienen, sí. Algunos aprenden más rápido, otros más lento y otros medianamente, y bueno, tenías que atender la famosa palabra diversidad que desde el gobierno nos trataron de inculcar y con toda la razón. Yo docente de muchos años quizás no estaba preparada para los nuevos cambios a lo mejor, y a lo mejor en los últimos años cometí más errores que los que pude haber cometido al principio, porque me costaba eso de la diversidad, pero bueno, traté de más o menos tratar de ayornarme y de incluir a todos, porque eso era lo importante, la inclusión. Vos recordás que cuando yo empecé a dar clase no era obligatorio el secundario, claro. Entonces solo estudiaban los que querían estudiar o que los padres los obligaban. Entonces los que no problemáticos, pero los que tenían pocas ganas de estudiar eran los menos. Entonces vos llevabas un ritmo más o menos. Cuando se hizo obligatorio todo el mundo entró, y no porque a lo mejor hubiera necesitado yo otra capacitación para, si bien teníamos cursos y todo lo demás, pero otra capacitación docente para ver cómo trabajar dentro del aula con esos chicos que a lo mejor estaban pasando por que tenían otro ritmo de aprendizaje, o porque tenían un problema familiar, o porque eran de otra manera, porque no todos somos iguales. Claro. Y a lo mejor ahí pude haber fallado un poquito. Y sí, al principio era complicado cuando entraban todos a primer año.
pero la satisfacción era en el final, o cuando yo los tenía de nuevo en el otro curso, que empezaba el año siguiente, me sentía bien cuando yo preguntaba y se acordaban de todo, o de la mayoría, o de muchas cosas, o venían colegas, especialmente en historia, que me decían, che, les puse el mapa para estudiar el Imperio Romano y me nombraron todas las... Entonces yo, bueno, algo que... Sí. Entonces eso era bueno. Y después, claro, se fueron achicando porque muchos o se cambiaron de escuela o fueron dejando, no sé cuál fue la situación en tu curso, no sé cuál habrá sido también, porque se habrán cambiado, habrán dejado, Claro. habrán repetido, no sé cuál fue. No habrán rendido geografía bien, porque también ¿Tiene algunos colgados todavía? ¿De hace años? No sé, qué sé yo. Les quedaron, No sé. digo, si les quedaron algunos alumnos Sí, que todavía... quedaron algunos. Quedaron algunos que yo no sé si habrán esperado que yo claro. me fuera para poder rendir con la profesora que está actualmente, que no tengo... sí, sé quién es la profesora porque, bueno, cuando la nombraron a ella, antes de que yo me vaya, le tuve que decir y explicar, porque por supuesto ella ya es una profesora de geografía, sabía lo que tenía que enseñar, pero Claro. bueno, yo más o menos para darle un pantallazo como eran los chicos de Marul y el curso y todo lo demás. Después ella tenía su impronta y su manera de dar clase, pero no sé, los habrá tomado el examen que correspondía, igual que allá en matemáticas, Claro, porque claro. allá también tenía varios y bueno, sí, siempre tuve varios alumnos que se llevaban la materia. Lo fijo. Algunos dicen que es error del docente el hecho de que alguien se lleve a rendir la materia, porque dice que no supo llegar o no supo enseñar, o no supo explicarse o no supo. Y otros decimos que algunos puede haber sido así y otros dimos a lo mejor todo y el alumno... No aportó del otro lado. Vos sabés que hay que no estudiaban algunos y que no o firmaban Sí. la hoja o de la lección no paso y demás. Y bueno, no. Milagro Claro. no se podía Sí, hacer. las lecciones, si no me equivoco, uno se podía ofrecer o si no, usted llamaba. O llamaba, o a veces sorteaba, a veces sacaba la libreta, era así, y si no yo preguntaba porque a veces, ¿quién quiere pasar? Y bueno, tengo una anécdota, ahora recuerdo. Todo suyo el micrófono. Recuerdo de una anécdota de un año de un curso que me hizo renegar tanto, pero tanto, y era un 14 de agosto. Bien. El 15 no había clase y tenían clase el 16, porque el 15 de agosto la fiesta del pueblo. Y me hicieron renegar tanto el 14 que el 16 les dije, el 16 les tomo prueba. No, pero que si el 15 tenemos que ir al baile o no sé qué y demás. Y les tomé prueba el 16 de agosto. Para que sepa. Era malvada también. Tenía más de uno, si te mandan alguna cosa, te dirán, era bastante malvada de hacer esas cosas, ¿viste? Pero era porque me habían hecho renegar mucho. Yo no me acuerdo si después esa nota, no recuerdo si las puse o después le di la oportunidad de tomar una lección y se las promedié. No se la borré, pero la promedié, Claro. para que no fuera la nota tan baja. Que no sea sí tan- me acuerdo. sea más leve. No sea tan así. Claro, de claro. cajón. Y siempre se acuerdan, algunos todavía me lo dicen, ¿te acordás cuando me tomaste prueba? ¿Qué? Y ahora ya es tuteo, ¿te acordás cuando me tomaste prueba el 16 de agosto? Sí, me acuerdo. Claro. Y bueno, ya las últimas para ir cerrando, digo, el tema de la educación, cuando usted arrancó a ser profesora, a cuando usted terminó, digo, hubo bastantes cambios, digo, algunos para bien, otros para mal, digo, ¿cómo fue ese desarrollo entre todos sus años de profesorado de una educación como era al principio, como terminó siendo? Sí, muchos cambios, como vos decís, grandes cambios. Quizá fueron muy extremistas de los dos lados, tanto al principio como al final, ¿no? Claro. Donde en los primeros años era muy exigente, muy estricta y era, ya te digo, una forma de enseñar más tradicional. Y en los últimos años ya, la palabra no es light, pero era otra forma de enseñar donde al alumno había que tenerle
había que tener en cuenta muchas cosas, ¿viste? No, porque cambia la relación también entre la profe y el alumno. Sí, cambió muchísimo. Es decir, antes era la profesora y era el respeto y que los padres te hacían tener el respeto. Yo recuerdo cuando yo era alumna, llegué un día a mi casa y hablé en contra de una profesora. Mi papá, que no estudió más que hasta segundo grado, porque no pude estudiar más porque tenía que trabajar, pero yo tenía que tenerle respeto, no me importaba ser profesora. Me puso en penitencia, nunca me levantó la mano, mi papá, pero me dijo, vos, la profesora, es la profesora y la que te va a enseñar. O sea, tenía bien clarito cómo eran las cosas, ¿no? Nada que ver, como nada que ver, no. Hay padres que todavía continúan con eso, diciéndole respetar, y hay otros padres que con el tiempo fue cambiando. Claro. Que en la casa no se habla bien de la profesora y, viste, los alumnos toman eso. Pero sí, la educación ha ido cambiando mucho. Creo que se ha flexibilizado mucho, me parece, que como que se ha ido aflojando y no es la misma educación, y que eso de todo nuevo y todo moderno, de que el niño aprenda las tablas cuando tenga la pueda aprenderlo y no que tenga que estudiar de memoria, o que la lectura la aprenda de tal forma y no como nosotros, como le enseñamos y como yo le enseñé a mis hijos, que no se enseñaba ese método todavía, pero yo como le aprendí en el magisterio y le decía la L con la U, LU, viste que ya no se enseña más así, pueden venir las docentes de ahora con toda razón a matarme porque dice, ¿cómo va a enseñar así? Bueno, yo seguía, no me parecía que eso era la fórmula para que aprendiera mejor a leer. Pero bueno, sí, la educación ha cambiado mucho. En contenidos, la currícula ya no es tan profunda, no sé en estos últimos 3 años. Claro. Te digo hasta el 2017 que yo di. Yo trataba de profundizar más los temas y temas que agregué yo sin estar en la currícula, yo los ponía. Claro. Me aceptaban siempre y cuando respetara los ejes general, se me aceptaba que yo incluyera algunos temas porque me parecía que estaba muy por arribita y que algunas cosas había que profundizarlas. Claro. Y bueno, son las nuevas maneras o métodos de enseñar que quizás den el resultado, no sé, habría que verlo. Más en profundidad. No, ver si realmente da resultado para los chicos que se han ido a estudiar afuera, han seguido carreras universitarias o no, y demás. Pero me parece que se tendría que volver no a lo anterior, que ya era muy tradicional, pero sí no ser tan flojita. Más que todo en contenidos y a lo mejor sí la forma de enseñar, bueno, yo no... En los últimos años, ya te digo, me tuve que llamar bastante, más que todo con las tecnologías, y yo de aquella época no aprendí, el mío era el libro, pero bueno, tuve que ayornar a la tecnología, a las nuevas cosas y todo lo demás, que me costó bastante. El mapa lo seguí dando clases, no sabés que el mapa sí. Ir a la mapoteca. Y yo decía, y la geografía se aprende en el mapa, decía yo. Sí. No tenemos otra forma. ¿Cómo sería la profe Beatriz en el 2020, en año de pandemia, en esto nuevo que nos sacudió a todos, digo, tema del Zoom, el tema de las videollamadas, el tema de los contenidos? ¿Sabés que aprendí? Nosotros, como vos dijiste al principio, que yo estoy en el grupo de teatro y vos lo sabés bien, estamos practicando una obra de teatro a través del Zoom. Sí. O sea que ahora aprendí a entrar en el Zoom, a pedir reuniones, el ID, la contraseña, todo eso, estoy ayornada. Y pienso que podría dar clase a través de eso con las videollamadas. En la época en que yo daba en Toro Pugio y que nos encontraba épocas de lluvia, que no podíamos llegar porque se nos permitía no ir siempre, no era que yo estaba en mi casa, vivo la Pepa, ese día no voy a dar clase, los de Marul sí, no, yo, es una expresión medio vieja ese vivo la Pepa, ¿viste? No estaba así tranquilamente, sino que, por ejemplo, hacíamos las clases y las mandábamos
por mail a determinados lugares, los chicos que tenían mail se las mandábamos por mail, y ellos, por WhatsApp no, pero sí por mail, recuerdo. O si no, el que no tenía se lo mandaba, me acuerdo, siempre a una librería que había en un determinado lugar, porque teníamos muchos chicos de la Torrilla y todos iban ahí, sacaban la fotocopia, hacían la tarea y después teníamos que estar atentos porque nos consultaban cómo era el trabajo y todo lo demás. O sea, no es a la época de pandemia de ahora, pero ya más o menos. Nosotros habíamos practicado con Toro Pugio hacer ese estilo de clase, de dar clase de esa forma. No a lo mejor cara a cara con Zoom o con la videollamada, pero algo habíamos practicado hacerlo. Y bueno, no sé cómo sería. Yo estoy ya alejada de esto. Sí. Y bueno, para ir cerrando, muchas gracias por haber venido. Y me gustaría que diga o que nombre a alguna profesora, ex compañera o lo que sea, que le gustaría que esté donde está usted sentada en este momento. Bueno, vamos por partes, digo ya. Primero, darte gracias a vos, Santi, por haberme invitado. Gracias a aquellos que también me votaron, y la señora Malva, que me nominó, por aquellos que dejé una huellita, quizás. Siempre lo hice para bien lo que hice, y si me equivoqué, bueno, como todo humano nos podemos equivocar, lo lamento. Vos por tenerme en cuenta, a pesar de no. te cargo, pero no, bueno, sí. tenemos que lo que pasó en ese cariño. quinto año Sí, quedó en ese quinto año. No importa. No, pero es como vuelvo a decir, hay gente con la cual tenemos más afinidad y gente que no. Pasa en la vida. Está en Pasa el la que vida. lo dice y en el que no. Claro, pasa en la vida. Con todas las personas con las cuales te cruzas en la vida, con algunos te cae mejor y con otros no. Yo sé que yo sí caía bien en muchos, y con otros no. Pero no, eso fue una bromita nada más para vos. Pero, ¿y a quién nominaría? Creo que acá no puede faltar el profe Raúl Panal, que es uno de los más votados, el profe más querido. Fue el más votado. Fue el más votado, sí, seguro. Un profesor que es amigo, fue y es amigo, todavía no, bueno, ahora por el momento de pandemia no nos podemos juntar, pero él con su señora y yo y mi marido nos juntamos todos los meses, en cena y demás, de salir a vacacionar juntos, y es un amigo y ha sido Él era profesor, pero más que profesor, lo que iba más allá de él era su persona. Claro. Esa forma que tenía de dirigirse a ustedes y de que ustedes llegaran y que ustedes le podían confiar todo al profe Panal. A pesar de que también los tenía bastante, es decir, era un profesor cuando tenía que enseñar. Y creo que hoy podés aplicar lo que me preguntaste recién, o el Zoom, o podés aplicar la videollamada, y creo que él tiene que estar aquí, sin desmerecer a los otros. No, pasa que todos me lo nombraron el profe Raúl, y iba a ser el primero en teoría, pero bueno, con toda esta pandemia, por así decirlo, se complica mucho más. Espero que pronto salgamos. Imagínate que yo hace más de 80 días que no veo a mi hijo más, así que salgo por videollamada, esperemos que terminemos. Pero creo que él tiene que estar, muchos tendrían que estar. Pero bueno, yo te hablo de mi de mi época. Claro, bueno, a ver, salvando al profe Raúl, digamos, para ver si puede estar o no, digamos, ¿alguien más que quisiera que esté acá? Todos yo creo que pueden estar acá. Yo sé que pasó la profe Patri, el profe René, la profe Malva, yo, ¿alguien más? No, nada más, 4. Nada más, el profe Raúl y... No sé, hay muchos en el colegio que tienen mucha antigüedad de hace años, porque podés ver la mirada también no solo de profesores, quizás podés ver la mirada desde la parte de administración, porque es otro punto de vista. Por ejemplo, la señora Tere, ¿cuántos años hace que está? Sí, la señora Tere Murature tiene muchísimos años en la escuela y una señora secretaria con mayúsculas. Lo puedo decir como colega, por las cosas que hacía. Por ejemplo, claro, que podrías tener una mirada de la escuela, ya no desde el punto de vista aula,
sino desde otro punto de vista, que también esté en contacto con los alumnos. Perfecto, perfecto. No lo había pensado y es muy buena idea, la verdad. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que esta vez no fue la elección de usted, sino acá viene a presentar usted en este caso la elección. Y bueno. ¿Y que me saque? No, 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 eso se dice al último en la libreta. Bueno, para que a ver si me la firman o no. Perfecto. Muchas gracias, suerte en el tema de teatro, que Bueno. siga para adelante todo esto. Bueno, muchas gracias. Y veremos cómo siguen las entrevistas. Espero que se haya sentido cómodo. ¿Está todo bien? Yo estoy comodísima. Perfecto. Y sabés que a mí hablar me gusta mucho y... ¿A qué profe no le gusta hablar ¿A qué mucho? profe no le gusta? No, y algunos que no. Y seguiría hablando, no, pero gracias por escucharme, por estar atento a todo lo que yo dije. Y bueno, que siga, que este emprendimiento realmente sea con éxito y que sigas escalando cada vez más y que te vaya todo muy bien. Gracias, Santi. Perfecto. Muchísimas gracias también a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando. Son justo las 12 ya del mediodía. Nosotros nos vamos a una tanda y ya estamos volviendo. No seas así, por favor, yo te lo pido. Quiero darte